Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, lunes. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo la semana pasada? La semana pasada empezamos a ver todo lo que tenía que ver con la respuesta de un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento, ¿ya? Ante solicitaciones armónicas. Eso quiere decir una solicitación de tipo coseno o una solución o una solicitación de tipo coseno. Y veíamos que lo que nos iba a aparecer como respuesta es una combinación cuando tenemos amortiguamiento de una respuesta seno y una respuesta coseno, ¿verdad? Y lo que íbamos a definir es que aparecía lo que se llamaba el factor de amplificación dinámico para este sistema con demanda dado, lo podíamos escribir simplemente como una respuesta dada por el desplazamiento elástico, que es la fuerza, ¿verdad? La amplitud que está multiplicando al factor seno o coseno que venía de nuestra solicitación, dividido por la rigidez que tiene nuestro oscilador de un grado de libertad, y esto todo 1 partido por esta variable que es la raíz de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado. Y este valor 1 partido por esto iba a ser el factor de amplificación dinámico. ¿Qué es el factor de amplificación dinámico? Es simplemente un factor que nos indica cuántas veces se amplifica o se reduce la respuesta del sistema, ¿verdad?, a una solicitación dada o a un desplazamiento dado. Es cuánto se aumenta debido a que es una demanda de tipo dinámica en el tiempo, ¿ya? Y no estática. Entonces esto es lo que nosotros llamábamos como el desplazamiento estático, y este nos iba a dar cuál era el factor de amplificación dinámico debido a que el problema estaba siendo cargado durante el tiempo y por lo tanto tenemos una carga de tipo dinámica vibratoria y por lo tanto queríamos ver cuánto esto. ¿Y de qué depende esto? Depende principalmente de este factor R y de este factor beta, donde R es la razón entre la frecuencia forzante de la fuerza y la frecuencia natural del sistema. Entonces nosotros sabíamos que mientras esto se acerque uno al otro, es decir, la frecuencia forzante se parecida a la frecuencia natural del sistema, íbamos a tener que esto se amplificaba. ¿Y qué era lo que hacía que esto se limitara y no llegara a este infinito? Es este valor de amortiguamiento, que hace que ahora el denominador de esta fracción no se indefina. Y esto permite que el sistema tenga un valor acotado de amplitud. Lo que vemos que en resonancia, cuando R es igual a 1, esto se reduce simplemente a 1 partido en 2 beta. Y ese sería el factor máximo de amplificación cuando está en resonancia, ¿ya? Pero sabíamos que, obviamente, como el sistema tiene amortiguamiento, la frecuencia natural del sistema no es con la respuesta que él está vibrando, sino él vibra con una frecuencia amortiguada, que era un poco distinta, porque tiene en consideración, nos acordamos, era omega n, ¿verdad?, multiplicado por la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿ya?, que nos iba a dar cuánto era la respuesta del sistema con amortiguamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos de nuestro sistema, y después que habíamos visto eso, un segundo para permitir la entrada a un par de estudiantes adicionales al curso. Entonces, nosotros veíamos que esta respuesta quedaba finalmente descrita como una parte transiente que iba a estar asociada a las condiciones iniciales y una parte permanente que estaba asociada a la frecuencia forzante del sistema, y era la fuerza forzante. Y que lo que nos quedaba era simplemente lo que ya conversamos, F0 partido por K, que es este desplazamiento elástico, y aquí nos quedaba el factor de amplificación dinámico por el coseno o el seno, según como sea la demanda que tengamos, menos un cierto desfase, ¿ya? Que nos iba a decir cómo estaba desfasado
la señal con que se está solicitando la estructura con respecto a la señal de entrada o la vibración que tenga el sistema post demanda. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Que era lo que habíamos visto principalmente. Y después empezamos a ver algunos casos específicos cuando teníamos resonancia. Después empezamos a ver qué pasa cuando llegamos al valor máximo, que no es justamente cuando tenemos resonancia, y por eso nosotros buscábamos ese punto, ¿verdad? Porque como lo vemos acá en el gráfico, nosotros vemos que el peak máximo está justo a la izquierda de R, no está justo en R igual 1, sino que está un poquito corrido, ¿verdad? Y es por lo mismo, porque nuestra frecuencia con que vibra el sistema no es la frecuencia natural al tener amortiguamientos, sino es la frecuencia amortiguada del sistema, con lo cual eso hace que el peak no esté justo en la zona del valor de frecuencia natural igual a frecuencia forzante del sistema. Entonces, después buscamos cuál era ese punto y simplemente buscamos ese punto cuando la derivada del factor de amplificación dinámico es igual a 0, y esto lo único que estamos haciendo es tratar de buscar cuál es el máximo de nuestra respuesta. Usando esto, lo que nos queda es que la solución iba a quedar, o el R, iba a ser cuando más menos R era igual a 1 menos 2 beta al cuadrado, ¿ya? Y esto nos indicaba cuál debería ser el mínimo beta en el cual yo tengo solución válida. ¿Por qué? Porque en caso contrario, la solución, como vemos también acá, en nuestro gráfico, a medida que el amortiguamiento crece, este peak se va haciendo cada vez más bajo hasta que llega un punto en el que el máximo está en R igual a 0, y de ahí en adelante siempre tengo una reducción de la amplificación, porque mi nivel de amortiguamiento es bastante alto, ¿ya? Entonces, pues, después que hacíamos eso, reemplazábamos cuál era el factor de amplificación dinámico al cual iba a estar el punto máximo, y nos daba que eso iba a ser 1 partido en 2 beta raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿ya? Y teniendo ese valor como máximo, podíamos decir, obviamente, para betas pequeños, el factor lo podíamos igualar o a estar cercano a lo que nosotros conocíamos cuando R igual a 1, que es 1 partido en 2 betas, ¿ya? No hay mucha diferencia cuando el beta era pequeño. Después vimos el caso de resonancia, que era R igual a 1, y lo que veíamos es que, obviamente, la señal con condiciones iniciales nulas, lo que íbamos a tener es que no llegamos al factor de amplificación máximo inmediatamente, sino lo que nosotros tenemos es una creciente respuesta del sistema. Es decir, el sistema va a ir ampliando la amplitud, o creciendo la amplitud, hasta estabilizarse en la amplitud máxima, que iba a estar dada por el valor que nosotros conocemos, que era el que habíamos encontrado antes de nuestra señal máxima, que es 2 beta cuando R es igual a 1, ¿ya? Y que veíamos la solución dada en ese caso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Después pasamos a lo que era el ancho de banda o el factor de amplificación, que nos decía cómo relacionar los puntos de media energía o la amplitud que tiene, o el ancho que tiene este valor del factor de amplificación dinámico, que nos relacionaba con el nivel de amortiguamiento, ¿ya? Y vimos un ejemplo de esto, y nosotros sabíamos que podíamos definir que beta, que era finalmente lo que encontramos, que beta era la resta de los dos puntos de media energía, que es un punto en el cual se define como 1 partido por la raíz cuadrada
de 2 del factor máximo que tiene el factor de amplificación dinámico, dividido en 2 omega barra al cuadrado más omega 1 barra al cuadrado. ¿Ya? Y esto era simplemente, lo íbamos a ocupar cuando estemos hablando en análisis experimental. Principalmente solo en eso, porque nos permite rápidamente a través del ensayo poder encontrar cuál es la capacidad o cuál es el nivel de amortiguamiento que tiene nuestro sistema o oscilador de un grado de libertad. Y finalmente, les dejé como lectura la parte de energía, que también íbamos a usar cuando estemos hablando en forma experimental. Ahora nos vamos a meter hacia otro punto que es interesante en ingeniería civil y que es lo que uno conoce como transmisibilidad, ¿ya? Entonces, nosotros hasta ahora nos hemos concentrado en cuál es el desplazamiento que tiene nuestra estructura, ¿verdad? Cuál es la deformación que se produce a nivel de los elementos que tienen rigidez, como los resortes, que en este caso estaríamos hablando de las columnas o cualquier elemento resistente que está formada nuestra estructura, pero no nos hemos metido en qué pasa o cómo yo transmito la fuerza a las fundaciones de mi estructura, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver acá es lo que se llama el factor de transmisibilidad, que me permite decir cuánto es la amplificación de los esfuerzos sobre las fundaciones del sistema. Entonces para esto vamos a ver un caso en el que se utiliza bastante esto, y es cuando tenemos estructuras que tienen alojadas sobre ellas, o ellas albergan, estructuras rotantes que producen fuerzas, ¿verdad?, verticales sobre el sistema y que son transmitidas a través hacia las fundaciones, ¿ya? Y estas típicas maquinarias son turbinas, centrífugas, turbogeneradores, en el cual lo que ocurre es que la estructura tiene una masa desbalanceada, ¿ya? ¿Alguien sabe alguna otra, no solo estructura, sino algo que ustedes ocupan típicamente, bueno, se usaban anteriormente en las estaciones de juego, en los controles remotos? No sé si alguna vez alguno de ustedes desarmó alguno de esos, pero típicamente estas estructuras, ¿verdad? Estos controles joystick tienen unas masitas desbalanceadas y tenían un motor asociado a la masita con una excéntrica. Entonces, ¿qué pasa con esta masa? Una vez que yo le defino un cierto nivel de excentricidad y la hago girar, ¿qué pasa? Tengo una fuerza centrípeta, ¿verdad? Yo puedo poner dos de estas masas juntas. Vamos a ver. Yo podría poner dos de estas masas, ¿verdad?, juntas y girando en sentido contrario. Una hacia acá, tiene una masa, y otra masa girando hacia el otro lado, ¿verdad? Al hacer girar estas masas en sentido contrario, ¿qué pasa? Las fuerzas están en direcciones contrarias. Pero ¿qué pasa? La fuerza vertical se acopla, mientras que la fuerza horizontal se anula del sistema, ¿verdad? Pues están en sentido, en direcciones, en orientaciones contrarias, en horizontal, pero en vertical se acoplan una con respecto a la otra, y por lo tanto lo que yo voy a tener es que ese sistema con dos masas rotando, una con respecto a la otra, produce ¿qué? Produce una fuerza netamente vertical, en este sentido, en una de las direcciones. Por lo tanto, los joysticks que conversábamos, lo que tenían son estas masas desbalanceadas que las hacían girar a cierta velocidad para generar vibración en el equipo, ¿ya? Y uno sentía de distintas formas el movimiento de el que generaba esto, que generaba fuerzas sobre el aparato, ¿ya? Obviamente, para nosotros como civiles lo que nos interesa cuáles son los esfuerzos que se generan sobre estructuras reales. Entonces, sobre estructuras reales nosotros tenemos equipos o maquinarias
como turbinas, centrífugas, ¿verdad? Que lo que hacen son estructuras que rotan y típicamente tienen masas asociadas dentro que están girando y que estas masas generan lo que se llama, están excéntricas por el tambor que está dentro de la centrífuga o del turbogenerador, y esto genera un cierto nivel de excentricidad. Y ese nivel de excentricidad, que es la masa que gira, ¿verdad? En el sistema, produce una fuerza, que esa yo puedo dividirla en dos partes. Una horizontal, que vamos a asumir que mi estructura tiene un cierto nivel de restricción al movimiento horizontal. De alguna forma, yo no le permito a la estructura que se mueva horizontalmente, pero puede deslizarse verticalmente. Por lo tanto, la estructura solo permite, para simplicidad de esto, moverse horizontalmente, verticalmente. Por lo tanto, lo que yo tengo es esta fuerza girando, y ¿cuál es la componente horizontal? Como aparece en pantalla, va a ser una fuerza, que es la componente o la magnitud de la fuerza con que está tratando de que la masa salga, por el seno de omega de t. Esta es nuestra fuerza forzante. Entonces tenemos que la partícula gira a una cierta velocidad angular. Nosotros sabemos que la fuerza va a ser simplemente la masa desbalanceada. ¿Por qué? Por la velocidad angular al cuadrado, y E, con E siendo la excentricidad que tiene nuestro sistema. Entonces, mientras más excéntrico es esto, mayor va a ser la fuerza que se le está aplicando al sistema, y por lo tanto esto lo podemos escribir simplemente en lo que nosotros conocemos como F0. ¿Alguna duda hasta acá? Yo, profesor, me perdí un poquito. Ya. Usted Entonces está lo que diciendo... estamos viendo... ¿Aló, me escucha? Sí, te escucho. Ya, porque usted está diciendo acá que si tenemos dos masas que Sí, giran en sentido contrario, vamos a tener una fuerza vertical y la horizontal va a ser nula. sí. Pero en este caso que tenemos una sola y tenemos una fuerza inclinada en el sistema, esa fuerza inclinada no debería como descomponerse tanto en una vertical como en una horizontal. Sí, tiene horizontal, pero como yo dibujé acá, está restringido al movimiento horizontal, para simplificar el problema. Ah, ok. Por eso tiene esto. Estas son rueditas. Permite moverse verticalmente solamente, pero no permite un deslizamiento horizontal del sistema. Ah, ya, ahí sí. Ya. ¿Ya? Sí, ¿Alguna muchas otra gracias. duda? Perfecto. Entonces ahora volvemos a lo que nosotros teníamos. Con esto, ahora yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre de mi sistema, y por lo tanto, ¿qué voy a tener? La fuerza de rigidez, la fuerza de amortiguamiento, la fuerza inercial. Si esto se está moviendo hacia arriba, tengo mi fuerza colocada en la dirección, y por lo tanto tengo menos masa por aceleración, menos amortiguamiento por velocidad, menos rigidez por desplazamiento, más la fuerza aplicada sobre el sistema. Esta es la fuerza en el tiempo aplicada, y por lo tanto nosotros conocemos cuánto es el nivel de amortiguamiento que tiene el sistema. Por lo tanto, yo puedo escribir mi ecuación de movimiento, ¿verdad? Dividiendo por la masa, voy a tener simplemente la aceleración más c partido por la masa, y que nosotros sabemos que esto lo podemos escribir simplemente, esto queda dado por 2 beta omega n, k partido por m, sabemos que es omega n al cuadrado, y nos queda
la fuerza, lo que está acá, es simplemente F0 partido por la masa del sistema. Y nosotros sabemos que la solución a este sistema tiene dos componentes. U de t está dado por una solución homogénea más una solución particular del sistema. Por ahora nos concentraremos solo en el estado permanente, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué significa que nos concentremos solo en el estado permanente? Es que lo único que va a sobrevivir en nuestra solución particular del problema, porque la solución homogénea va a estar dada por las condiciones iniciales, que van a estar asociadas a la función transiente, por lo tanto se va a ver eliminada durante el tiempo, y lo único que nos va a sobrevivir es la solución particular o permanente del problema. ¿Y nosotros cómo podemos escribir esto? Simplemente como una amplitud menos un desfase, ¿ya? ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud va a ser simplemente el desplazamiento elástico, ¿verdad? Que es F0 partido por K, multiplicado por el factor de amplificación dinámico. Es decir, lo que nos queda es que el valor de amplificación, el valor de la amplitud, perdón, va a ser UF0, que sabemos que ese UF0 es F0 partido por la rigidez de nuestro sistema, esto que está acá, y lo que está 1 partido en la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado es el factor de amplificación dinámico del sistema. Ahora, nosotros podemos escribir UF0, ¿verdad? Nosotros conocemos que es F0 partido por K, como habíamos visto, pero K es masa partido por omega n al cuadrado, y eso es F0, mr por E por omega al cuadrado, que era lo que veníamos de arriba. Por lo tanto, yo podría reescribir omega n con la frecuencia natural, con la frecuencia forzante del sistema. Podemos escribir esto simplemente como mr por E por R al cuadrado partido por masa. ¿Ya? Llevamos este a nuestro razón entre la frecuencia natural del sistema y la frecuencia forzante de la estructura. Por lo tanto, ¿cómo nos queda nuestro ρp? ¿Verdad? Simplemente nos queda representado por mr por E por R al cuadrado partido por la masa partido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado. Ya podemos despejar la masa de nuestro oscilador, la masa mr de la masa que está rotando, la excentricidad de esta, y nos queda nuestro nuevo factor de amplificación dinámico para el problema que estamos analizando, ¿ya? ¿Y cómo se ve representado esto? Esto lo único que nos dice es que nuestro factor de amplificación dinámico para este problema, a diferencia del otro que empezaba en 1, este empieza en 0, es decir, a medida que el R tiende a 0, ¿verdad? Es decir, que lo que hace es que la frecuencia natural del sistema, la frecuencia de la masita que gira, el omega de la masa que está girando, va a ser un valor bastante pequeño, ¿ya? Y al ser ese valor bastante pequeño, ¿qué significa? Significa una frecuencia pequeña, eso significa un periodo muy grande, es decir, es casi lento lo que se está haciendo, por lo tanto no hay fuerza aplicada sobre el sistema y por eso nuestro factor de amplificación dinámico tiende a valores bastante pequeños. Mientras esto esté girando más rápido y nos acerquemos a la frecuencia natural del sistema o cercano a la frecuencia natural del sistema, vamos a ver la amplificación y después de pasar ese, vamos a empezar a ver que esto tiende después simplemente a la forzante, que va a estar dada por la excentricidad y la masa del sistema. ¿Alguna duda?
Hola, profe. ¿Sí? Disculpe, yo había preguntado por el chat, el E de la excentricidad, ¿es lo mismo que el radio de giro? Sí. El E viene dado por la distancia, como aparece acá, entre el punto donde está rotando y con respecto a donde está la posición de la masa, que es el radio. Sí. Entonces el factor de amplificación dinámico tiende a 1 solamente. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que vamos a ver es cuánto es la fuerza transmitida hacia las fundaciones. Entonces, esto es más que cualquier cosa, lo que estamos viendo es simplemente un ejemplo de cómo aplicamos nuestro factor de amplificación dinámico y cómo aplicamos la respuesta de un sistema de un grado de libertad ante cargas armónicas. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto es la fuerza que se está transmitiendo de aquí hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es cuál es la fuerza que está pasando por qué componentes de las fuerzas que están ahí. ¿Cuáles son las que yo tengo que sumar para ver cuál es la fuerza que se está transmitiendo a las fundaciones? ¿Alguien me podría decir cuáles son las fuerzas transmitidas que tengo que sumar para encontrar cuál es la fuerza transmitida a las fundaciones? Si yo quiero saber qué es lo que está pasando acá, en este sistema, está conectado nuestra masa, que está oscilando. ¿Alguien sabe? FT de las que están ahí, ¿qué tengo que sumar? Está FK, FC, FI, FT. ¿Cuáles sumo para saber cuáles son las fuerzas que está sintiendo la fundación? El K y el C, profe. El K y el C. Perfecto. Porque son los elementos que están conectados a nuestro sistema. ¿Y cuáles son FK? Nosotros sabemos que FK es simplemente K por U de T y sabemos que FC es C por U punto de T. Nosotros ya conocemos la solución de nuestro sistema y nosotros sabemos que nuestro sistema o nuestra solución particular en el régimen permanente está dada por ρ de P por el seno de omega barra de T menos un desfase. Si yo quiero saber U de T, lo tengo dado por eso, y si quiero saber cuánto vale la velocidad, simplemente derivo con respecto al tiempo. Entonces, si hacemos eso, yo sé que simplemente mi U de T va a estar dada por la solución que habíamos visto, mi fuerza transmitida va a ser K por U de T más C por U punto de T, y por lo tanto ahora tengo que derivar, y sabemos que la derivada del seno es el coseno, y por lo tanto nos queda K por la solución, esto es U de T, y en este lado nos queda omega barra, porque estamos con la derivada, y este es U punto dt. Por lo tanto, ahora sabemos cuánto vale. ¿Sí? Una consulta. Cuéntame. Que no me queda claro por qué. O sea, a ver, puedo imaginarme cómo la fuerza elástica se transmite a la fundación, pero ¿por qué la viscosa, Gloria? Porque si, imagínate que esto es un amortiguador, como el que usan en una bicicleta, ¿verdad? Yeah.